Bueno, pues es increíble, pero ya estamos a fin del primer mes de 2021. Ya les he dicho varias veces feliz año y les repito, creo que va a ser un feliz año, no obstante todo lo que nos sucede. Vamos a tratar de que lo sea. Aquí en Satiricosas sigo con los presidentes neoliberales que van a ser juzgados por primera vez en la historia de México este año. Hemos hablado de Carlos Salinas y seguiremos hablando porque era el papá de todos estos. Y hemos hablado de Zedillo, que fue un tipo nefasto y vive y se pasea por el mundo como casi gringo y vive en Estados Unidos desde entonces. Y le dan mucho apoyo los estadounidenses. Pero entramos el pasado programa a Fox. Y Fox fue, a mi entender, uno de los peores presidentes que ha podido tener México. Fue impuesto por la Coca-Cola, como ya es más que evidente y reconocido. Pero además, las cosas que hizo este individuo fueron planeadas con mucha antelación. Y sin embargo, hay que reconocer que fue legítimamente electo. Él sí fue electo. ¿Por qué? Porque estábamos hasta el copete del PRI, hasta el copete del salinismo, y lo que queríamos era otra cosa diferente. Y sabíamos que Zedillo era diferente, era enemigo hasta cierto punto de Salinas, os había dicho eso al principio, y lo que hizo de bueno Zedillo lo primero que hizo fue meter a la cárcel a Raúl Salinas, el hermano incómodo, el hermano sinvergüenza máximo de Carlos Salinas. Eso le dio más simpatía entre los mexicanos de entonces, que no éramos ni mucho menos lo que somos ahora, más conscientes, aunque no lo suficiente todavía. Digan lo que digan, nos falta entender más. O les falta, porque algunos que tenemos memoria sí sabemos qué está pasando. El hecho es que Fox llega al poder, impulsado por la Coca-Cola y por una serie de empresarios, pues más o menos decentes, todos ellos del norte del país, y llega impulsado por un gringo muy cotizado que se llamaba, o se llama, no lo sé, Dick Morris. Este tal Dick Morris cobraba algo así como más de $1 millón para poner, digamos, de poner a los presidentes en sus tronos, porque eso es lo que eran, no solo en México. Este fue el que impulsó a William Clinton a la Casa Blanca en 96, perdón. Pero, ¿quién pagó la factura? ¿Quién pagó la factura de todos estos? Pues en Estados Unidos es evidente, las compañías de mucho dinero, Rockefeller y compañía. En México se llamaban los amigos de Fox y importaron para el caso lo que se llama el know-how, el saber hacer de los Estados Unidos en materia electoral, porque toquemos aquí el tema de que en los Estados Unidos ya lo vimos posteriormente con Trump y todo el asunto Clinton, pero no son unas elecciones tan democráticas como creíamos. Pero volviendo a Fox y a la Coca-Cola, los vínculos de Fox y de los ricos, por ejemplo,
grupos regiomontanos como Cemex o incluso el Tecnológico de Monterrey, son ya definitivamente, se han probado definitivamente y sabemos que son los que impusieron a Fox como presidente de México, para ser completamente diferente de los otros, de los anteriores, que eran nefastos, y este resultó también nefasto, pero de otro tipo. El hecho es que Fox tuvo una muy pintoresca presidencia y ahora todavía lo escuchamos decir una serie de cosas locas que son bastante ridículas, pero él no se da cuenta. Él cree, y lo ha dicho en diversas ocasiones, como ya se sabe, que que fue un buen presidente de México. De hecho, dice que fue el mejor. Y hubo detrás de él también una mujer, es así, muy lista, ignorante, pero muy lista, que es su segunda esposa, una señora que sabemos muy bien quién es, que se llama Marta Sahagún. La primera era otra que se llamaba Lilian de la Concha. Y cuando se casó con la segunda, o intentó casarse un día de su cumpleaños en julio, cuando apenas había sido electo, se fue al Vaticano. Se fue al Vaticano porque lo que le importaba no era la presidencia de México nada más, era que pudiera casarse por la iglesia con su segunda mujer y divorciarse de la otra. Y se casó. El problema no era tanto él, porque los hijos que tenía en el primer matrimonio, como ya contamos el otro día, eran adoptados, porque él no puede tener hijos. Sin embargo, esta señora que se casaba con él sí tenía 3 hijos y bastante adultos, cuando trató de, por todas las formas habidas y por haber, de que el Vaticano pues destruyera su primer matrimonio para que él se pudiera casar por la iglesia y fuera un buen y católico presidente mexicano. Esta señora es muy especial, ya sabemos cómo se llama, pero hemos olvidado porque los mexicanos, y hablaré en tercera persona porque no es mi caso, son muy desmemoriados. Ya se les olvidó que Marta Sahagún, la muy católica Marta Sahagún, tuvo 4 tíos sacerdotes, por cierto, era ni más ni menos que la que organizaba a los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo era una aberración, sigue existiendo, no sé si ahora siga siendo aberrante, una aberración que había inventado un tipo nefasto que se llamó Marcial Maciel. Y esta señora era nada más ni nada menos que la de la tesorería de los legionarios de Cristo, Marta Sahagún. Y ahora resultaba que quería ser a fuerza presidenta de México, pero ya lo era, porque mandaba al mandilón de su marido, por supuesto, pero quería que el mundo entero, empezando por el Papa Juan Pablo II, le dieran la bendición a su matrimonio. Y eso fue un hazmerreír mundial. No se vale que México haya quedado en esos ridículos entonces. Bueno, desde luego el Vaticano quedó en otro ridículo, porque efectivamente desbarató
el matrimonio de Marta Sagún con 3 hijos grandes. Y fue, bueno, pero verdaderamente el hazmerreír mundial, no estoy exagerando. Y no se vale que por una cosa tan personal como es un matrimonio o 2 matrimonios o X número de matrimonios, un país entero haya quedado en esas circunstancias en el mundo. A partir de entonces, claro, la prensa chayotera desde entonces tapaba todo y gente que no soportaba ya el antiguo régimen, pues fue siendo más, digamos, agradable con esta parejita absurda. Pero llegó el momento en que Marta Sagún sacó las uñas, que las tiene muy largas, pero muy largas, y empezó a buscar la manera de enriquecer a los hijos que había convertido en pues hijos naturales después de que su divorcio con el primer marido Briviesca había sido cancelado por el Vaticano, empezó a hacerlos millonarios. Veremos con calma un asunto muy muy grave de estos muchachos, que ya deben ser unos hombres de bastante avanzada edad. Se llamaron Briviesca y hicieron unos asuntos como el escándalo internacional de oceanografía. Sucedían cosas tan absurdas como ese viaje de la mujer del presidente, la mujer ya supuestamente legalizada en el Vaticano, Marta Sagún, con el Maester Gordillo, que era la dirigente del sindicato, del mayor sindicato de México. Iban a África, ambas, a tratar de buscar ritos esotéricos africanos que las mantuvieran en el poder. Todo este tipo de cosas hicieron de México un país, pues no de tercer mundo, de quinto mundo, que no lo éramos, ni teníamos por qué resistir todas estas cosas. En fin, son tantas las locuras que hizo Fox y su mujer, sus mujeres y sus hijos, que no se puede terminar en una sola presentación como hoy. Ya veremos próximamente lo que hizo con el petróleo. Recordemos nada más, para terminar, que México había quedado como el 4º productor de petróleo del mundo con Jorge Díaz Serrano en 1981. Con Fox cayó al número 17 y obedeció la orden estadounidense de no hacer en México ninguna refinería más. Es mucho lo que queda por decir de Fox. No podemos hacerlo todo, ni en uno ni en 2 programas. Pero recuerden que periodismo igual historia y no podemos olvidar todo lo que sucedió. Los espero el próximo miércoles en YouTube.